Hola, Hola, quería poner una denuncia. ¿qué le ha pasado? Me han robado. Vale, siéntese y cuénteme todo. Vamos a rellenar el formulario de denuncia. A ver, en la comisaría tercera, sección 3489-1, a las 15 horas en la ciudad de Santander. ¿Cuándo ha tenido lugar el hecho y dónde? Hace una media hora, aquí mismo, estaba cruzando el paso de cebra en la calle Llamazón cuando un par de rateros en moto me han atracado. Y eso que estaba a pocos minutos de mi casa. ¿Le han hecho daño? ¿Le han herido? Bueno, lo que se dice daño no, pero al tirarme del bolso me han hecho caer al suelo. Pasemos a los datos del denunciante. Su nombre y apellidos, por favor. Marisa Torres Mulas. ¿Cuándo y dónde nació? Santillana del Mar, el 4 de marzo de 1981. Vale, teléfonos. Pues el móvil se lo llevaron con el bolso. El fijo 942-120907. Señora Torres, es muy importante el número del móvil por si conseguimos dar con ellos y detenerlos en la cárcel. Es verdad, es el 345-1788-9039. ¿Puede describirme a los dos malhechores? Como iban en moto y llevaban casco, es bastante difícil, pero lo que he podido ver es que el pasajero, el ladrón que me ha tirado del bolso, era muy, pero muy alto. El otro era más bajo, llevaba una cazadora negra. De lo que sí estoy segura es de que el alto tenía un tatuaje en la mano. Muy bien, señora. Ya tengo una idea acerca de quiénes pueden ser los culpables. Un par de chorizos de poca monta que roban por este barrio. ¿Algún testigo? Ay, sí, casi se me olvidaba. Un señor ha visto la matrícula y la ha apuntado. Aquí está. SA3429BL. Estupendo. Mando una patrulla a ver si esta vez los pillamos y los metemos en la cárcel. Pasemos a los objetos sustraídos. Era un bolso de piel marrón y dentro llevaba la cartera con algo de dinero, unas gafas de sol, la tarjeta de crédito. Hay que llamar al banco para bloquear la cuenta. Ya lo he hecho. Entonces deme su DNI, por favor. Es que el DNI estaba en el bolso. ¿Y los demás documentos también estaban en el bolso? No, solo ese. Aquí tengo el permiso de conducir. Sí, muy bien. Bien, creo que es todo. Lea y firme aquí abajo. Le responde el contestador automático de la sección Atención al Ciudadano de nuestro ayuntamiento. Usted ha marcado el número 3, solicitud del DNI. Le recordamos que será imprescindible la presencia física del solicitante, que deberá presentarse en nuestras oficinas en el siguiente horario de lunes a viernes, de 9 a 2, con el recibo del pago de la tasa legalmente establecida y los siguientes documentos: el certificado literal de nacimiento, expedido por el Registro Civil y con una antelación máxima de 3 meses a la fecha de la solicitud del DNI. 2 fotos recientes en color, tamaño 3,2 por 2,6 centímetros y el certificado de empadronamiento del ayuntamiento. No será necesario ese documento en el caso de que el solicitante autorice al ayuntamiento a averiguar el domicilio en nuestro sistema de datos personales. Queridos radioyentes, hoy damos paso, en nuestro Rincón Sociedad, a un informe sobre el estado actual del sistema de enseñanza en el mundo. Empezamos por nuestro país. Tenemos con nosotros a Guillermo Pérez Cardona, consejero de Educación en el extranjero. Le dejo la palabra, señor Pérez. Bueno, para empezar quería decir que todos pasamos algún tiempo en la escuela, ¿no? Pero tal vez no nos acordamos mucho de ella, de cómo funcionaba y sobre todo tenemos poco conocimiento de cómo funciona hoy. En España, el año escolar empieza en septiembre y termina en junio. Hay vacaciones en Navidad, Semana Santa y en verano. Y, además, dependiendo de las fiestas regionales y patronales de cada pueblo o ciudad, cada comunidad autónoma puede modificar el calendario escolar. Hasta los 18 años, la enseñanza de régimen general
comprende la educación infantil no obligatoria de 0 a 3 años, a la que llamamos guardería, mientras que desde los 3 hasta los 6 se llama preescolar. Y aunque esta no sea obligatoria, desde hace muchísimos años se considera normal llevar a los niños a la escuela a esa edad. Y esto es algo característico del sistema español. Y es considerado como algo muy importante porque contribuye al desarrollo físico, afectivo y social de los niños. Desde los 6 hasta los 12 años está la educación primaria. Esta sí es obligatoria, promueve la socialización de niños y niñas y favorece su incorporación a la cultura y su autonomía de acción. Después, de los 12 a los 16, está la educación secundaria o ESO, educación secundaria obligatoria, que proporciona la formación necesaria para proseguir estudios tanto de bachillerato como profesionales. Comprende asignaturas iguales para todos: lengua, matemáticas, ciencias de la naturaleza, geografía, etc. A continuación, desde los 16 hasta los 18, las opciones no obligatorias son el bachillerato y la formación profesional. El bachillerato tiene 4 modalidades diferentes para atender a la diversidad de estudios posteriores: artes, ciencias, humanidades y ciencias sociales, tecnología. Además de todo esto, existen otras propuestas tales como los centros de enseñanza artística con música y danza de grado elemental y medio y, por otra parte, la enseñanza deportiva con específica de educación física, la enseñanza de artes plásticas con predominio de asignaturas como dibujo, educación artística y plástica, pero todo eso después de haber obtenido el título de la ESO. Una pregunta. ¿Hay escuelas públicas y privadas? A ver, las públicas son la gran mayoría, son gratuitas y solo se pagan los libros, pero existen también las privadas, religiosas sobre todo, incluyendo las extranjeras e internacionales. Muchas gracias, señor Pérez Cardona. Y a vosotros, radioyentes, os espero la semana que viene. Hablaremos de las escuelas en Japón. Fui a Nueva Zelanda para pasar mi año de estudios en el extranjero. Después de una semana ya estaba desesperada. No entendía el idioma, extrañaba a mis padres. Total, un desastre. Llamé a mi mamá sollozando. ¡Quiero regresar! En realidad, al final me lo pasé bomba. Hice nuevas amistades y hasta aprendí el inglés. Ten paciencia y ya verás cómo todo va cambiando. Lo que te puedo decir es que la permanencia no es un simple viaje. Cuando vives allí y empiezan los pequeños percances de todos los días, te parece todo más complicado de lo que es. No pienses solo en los problemas, piensa en las cosas bonitas y divertidas que estás haciendo, que son muchas. Yo añoraba a mis padres, a mis abuelos, a mis hermanos. Me sentía sola. Pero hay una manera súper efectiva para evitar el problema. Internet, que te ofrece miles de maneras de comunicarte con ellos. El correo, los forum, el chat, el teléfono. Sácate un buen contrato y ya está. Pero sobre todo, sal de casa y busca amigos nuevos. Mi problema fue el del noviazgo. Antes de partir salía con una chica preciosa y la separación, al comienzo, fue tremenda. Luego, con las miles de cosas nuevas que me pasaban diariamente, el estudio, los nuevos amigos, el tiempo se me pasó rápido. Y si es verdadero amor, bueno, el año pasa pronto, solo hay que esperar y vivir el día.